Tras 15 años sin verse, Sasha y Marcus todavía sienten mariposas en el estómago el uno por el otro. El problema es que sus universos son demasiado diferentes. Sasha es una exitosa chef atrapada en una relación indiferente y fría, en tanto Marcus es un ermitaño que permaneció en casa de sus padres tras la muerte de su madre. No desea salir de su zona de confort. Ambos fueron amigos desde pequeños hasta que su comunicación se rompe tras una noche apasionada, tras lo cual ambos tomaron caminos separados hasta que se reencuentran gracias a Verónica, mejor amiga de nuestra protagonista. A través de situaciones cómicas, tensas y tristes, los dos se dan cuenta de que nunca dejaron de amarse, pero que tendrán que hallar un puente que conecte sus dos mundos. Antes de hablar acerca de los axiomas de la comunicación, es importante hablar acerca de Paul Watzlawick. Paul Watzlawick fue un psicólogo, filósofo y teórico que nació en Villach, Austria, en 1921. Estudió filosofía y lenguas modernas en la Universidad de Venecia y realizó prácticas de psicoterapia en el Carl Jung Institut de Zúrich, en Suiza. Es doctor honoris causa por las universidades de Lieja, Burdeos y Buenos Aires. También realizó importantes contribuciones al campo de la psicología con su teoría de la comunicación humana y con el constructivismo radical. Además, fue un autor de referencia en el campo de la terapia familiar, la terapia sistémica y en general de la psicoterapia. Gracias a él tenemos los axiomas de la comunicación. Los axiomas de la comunicación humana hacen referencia a condiciones inherentes a la comunicación que siempre están presentes. De acuerdo con Watzlawick, la comunicación humana está compuesta por tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática. La primera hace referencia a la transferencia del mensaje. La segunda se interesa en el significado o esencia del mensaje. Y la pragmática se centra en la afectación que la comunicación tiene sobre la conducta humana. Axioma 1. Toda comunicación es una interacción. La película muestra la relación entre Sasha y Marcus. Es una interacción constante. Cada uno de ellos influye en el otro a través de sus palabras, acciones y actitudes. Por ejemplo, Sasha se siente atraída por Marcus, pero su inseguridad le impide expresar sus sentimientos. Marcus, por su parte, es inseguro de sí mismo y teme que Sasha lo abandone. Esta inseguridad crea una tensión en su relación. Axioma 2. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y otro de relación. El contenido de la comunicación es el mensaje que se está transmitiendo, mientras que la relación es el contexto en el que se transmite el mensaje. En la película, la relación entre Sasha y Marcus influye en el contenido de su comunicación. Por ejemplo, cuando Sasha le dice a Marcus que lo ama, sus palabras son acompañadas por un gesto de inseguridad. Este gesto indica que Sasha está dudando de sus sentimientos por Marcus. Axioma 3. La naturaleza de una relación se define por la forma en que los participantes se comunican. La naturaleza de una relación depende de la puntuación de los procedimientos de comunicación de los socios. Es decir, Watzlawick sugirió que lo bueno o lo malo de una relación depende de cómo las partes implicadas descifran las intenciones, las acciones o la forma de comunicarse de la otra. La película muestra cómo la relación entre Sasha y Marcus se define por la forma en que se comunican. Al principio, la relación entre ellos es de amistad, pero se transforma en una relación romántica cuando ambos se enamoran. La naturaleza de su relación cambia en función de la forma en que se comunican. Axioma 4. Los seres humanos no pueden no comunicar. Lo que significa que la comunicación no es solo verbal, sino también gestual, es decir, no verbal. La película muestra cómo Sasha y Marcus están constantemente comunicándose, incluso cuando no están hablando. Sus acciones, gestos y expresiones faciales transmiten mensajes a los demás. Por ejemplo, cuando Sasha ve a Marcus con otra mujer, la expresión facial cambia de felicidad a tristeza. Este cambio de expresión indica que Sasha está celosa. It's Princess Mania! Don't just float there like a jellyfish. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye.
Axioma 5. La comunicación puede ser simétrica o complementaria. Una relación simétrica es aquella en la que todos se comportan como iguales desde una perspectiva de poder. Si una relación simétrica se va de las manos, ambas partes pueden acabar atacándose mutuamente en una lucha de poder. Una relación complementaria, en cambio, es una relación de poder desigual, como padre-hijo, jefe-empleado, líder-seguidor. Si una relación complementaria se va de las manos, la disparidad aumentará con el tiempo. Los poderosos pueden volverse más tiranos, mientras que los sumisos verán aún más limitadas sus oportunidades de participación. Sasha y Marcus manejan un poco de ambas. Mientras que en su infancia era más simétrica, esta se vuelve complementaria cuando el uno se aleja del otro, generando una lucha de poderes entre ambos universos una vez estos vuelven a chocar. Hay peleas y poco a poco, mientras se mejora la comunicación, vuelven a ser simétricos. La película también explora la no linealidad de la vida. Los eventos no siempre tienen una causa y un efecto claros. A veces, las cosas suceden por casualidad o por una serie de eventos aparentemente no relacionados. Por ejemplo, la relación de Sasha y Marcus comenzó de una manera inexplicable para ambos, pero tiene un impacto profundo en sus vidas. Por el contrario, su reunión después de más de 15 años desencadenó una serie de cambios significativos en sus vidas que pueden ser relacionados con el concepto de equicausalidad, el que sugiere que múltiples factores contribuyen de manera equitativa a un resultado o evento. La reunión después de tanto tiempo desencadena cambios en las vidas de ambos debido a una convergencia de factores interrelacionados. Su encuentro revive emociones pasadas y despierta recuerdos de su conexión de la infancia, lo que lleva a un replanteamiento de sus vidas actuales. Esta reunión no es simplemente un único evento aislado, sino que desencadena de una serie de sucesos y decisiones. Se manifiesta en cómo esta reunión impacta sus múltiples aspectos de sus vidas. Sasha, como una chef exitosa y como una vida aparentemente exitosa, comienza a cuestionar la autenticidad de su carrera y su relación amorosa. Por otro lado, Marcus, que siempre ha permanecido en su ciudad natal con miedo a nuevos horizontes, se enfrenta a la necesidad de madurar emocionalmente y superar su estancamiento personal y profesional. En resumen, su reunión después de tanto tiempo desencadena una serie de cambios debido a una combinación de factores emocionales, sentimentales y retrospectivos que influyen equitativamente en su revelación de sí mismos y sus relaciones y sus metas personales y profesionales. El pensamiento complejo de Sasha y Marcus tuvo un impacto significativo en el desarrollo de sus vidas. Les permitió ver más allá de las soluciones simples y lineales y abrazar la complejidad y la incertidumbre. Esto les ayudó a tomar decisiones más informadas y a considerar múltiples perspectivas en situaciones difíciles. Además, les permitió adaptarse a los cambios y desafíos de manera más efectiva, fomentando su crecimiento personal y profesional. En resumen, el pensamiento complejo les brindó una mentalidad abierta y flexible para enfrentar los desafíos de su vida. Quizás para siempre. Trasciende el simple entretenimiento al ofrecer una mirada reflexiva a la complejidad de la comunicación humana, a través de los 5 axiomas. La película invita a la audiencia a reflexionar sobre la intricada red de conexiones que formamos, destacando en cada interacción, ya sea hablada o silenciosa. Podríamos explorar cómo la falta de claridad, la inevitable comunicación no verbal y los diferentes niveles de contenido afectan con las relaciones en la película, brindando una visión integral de la dinámica comunicativa en el contexto de la historia. El principio de circularidad en la teoría general de los sistemas se refiere a la idea de que los sistemas son interdependientes y se influyen mutuamente a través de la retroalimentación. Podemos observar cómo funciona este principio al analizar cómo los personajes se influyen mutuamente a través de la retroalimentación. Por ejemplo, Sasha y Marcus se conocen desde niños y comparten su amor por la comida y la música, lo que les permite crear un vínculo fuerte y duradero. La muerte de la madre de Marcus afecta tanto a él como a Sasha y lo lleva a tener su primera experiencia sexual, pero esta misma es la que provoca su separación y su distanciamiento.
También está el regreso de Sasha a San Francisco, que hace que Marcus se reencuentre con ella y que ambos se den cuenta de que han cambiado y de que todavía sienten algo el uno por el otro. Las relaciones amorosas de Sasha con Brandon y Keanu Reeves le hace ver que no es feliz con ellos y que necesita a alguien que la entienda y la apoye como Marcus. O la declaración de Marcus a Sasha le muestra que él ama y que está dispuesto a cambiar por ella, lo que la convence de darle una oportunidad a su relación. La película muestra cómo los personajes influyen mutuamente, creando un sistema circular que evoluciona y se adapta a lo largo de la historia. También refleja cómo los sistemas circulares pueden presentar comportamientos no lineales, caóticos, emergentes y autoorganizados que generan sorpresa, conflicto, creatividad y resolución. Por último, transmite el mensaje de que el amor verdadero puede surgir de una amistad sincera y duradera y que no hay que tener miedo de perseguir los sueños ni de cambiar de rumbo cuando sea necesario. Pregunta planteada: ¿cómo afecta el pensamiento complejo de Sasha y Marcus al desarrollo de sus vidas? Debemos analizarlos como sistemas abiertos compuestos a su vez por otro sistema en los que cada uno tiene su propia complejidad, como son la complejidad de sus sistemas personales. Los protagonistas son personas que tienen múltiples componentes que conforman su identidad, como personalidad, sus gustos, sus valores, sus sueños, sus miedos, entre otros. Estos componentes interactúan entre sí y con su entorno, generando comportamientos emergentes y autoorganizados que no se pueden predecir ni controlar. Por ejemplo, Sasha es una chef exitosa que disfruta de la cocina, pero también tiene una parte vulnerable que necesita amor y reconocimiento. Marcus es un músico talentoso que ama la música, pero también tiene una parte insegura que teme el cambio y al fracaso. Estas partes de su identidad influyen en sus decisiones y acciones y a veces entran en conflicto o contradicción. Otro ejemplo es la complejidad de su sistema relacional. Sasha y Marcus son parte de un sistema relacional que incluye a sus amigos, familiares, parejas, colegas, entre otros. Estas personas también tienen sus propias complejidades y se relacionan con los protagonistas de manera no lineal, afectando e influyendo en su comportamiento y bienestar. Y por último está la complejidad de su sistema social. Sasha y Marcus viven en distintos sistemas sociales que tienen sus propias normas, valores, expectativas, oportunidades y desafíos. Dichos sistemas también son complejos y dinámicos y cambian constantemente según las circunstancias y los acontecimientos. Estos factores condicionan y limitan las opciones y las posibilidades de Sasha y Marcus y los hacen cuestionar sus prioridades y sus metas. Quizás para siempre podría analizarse desde el paradigma de la complejidad y los enfoques de estos autores como comprender y promover interacciones, comunicaciones saludables. Egan Morin en Quizás para siempre se podría aplicar en el enfoque sobre la complejidad para poder analizar interacciones entre los mismos personajes como sistemas dinámicos y multifacéticos. Por ejemplo, uno de estos elementos claves en la película es la manera en que las acciones de los personajes principales, sus decisiones y emociones influyen en los demás. Este autor sostiene que los sistemas complejos, como las relaciones interpersonales, las acciones individuales, pueden tener efectos significativos en los sistemas más amplios. En la película podría observarse cómo las decisiones de los protagonistas afectan no solo sus propias vidas, sino también las de los personajes cercanos, generando una red de influencia y consecuencias. La falta de consideración de la complejidad en situaciones de comunicación también se puede mostrar cuando los personajes no logran comprender las motivaciones o emociones detrás de las acciones de los demás. Por ejemplo, un personaje puede interpretar mal la intención de otro debido a la comunicación deficiente o una mala comprensión de la complejidad. Este tipo de malentendidos o falta de empatía se pueden alinear con la idea de Morin sobre cómo la falta de consideración de la complejidad puede no verse la comunicación efectiva. Benetafi es útil para analizar interacciones comunicativas en Quizás para siempre, como un sistema interconectado. En la película, los personajes y sus relaciones pueden considerarse como un elemento dentro de un sistema comunicativo.
Podemos identificar diferentes componentes de este sistema como los personajes principales, secundarios y sus vínculos emocionales. Sus niveles de comunicación verbal y no verbal, así como el contexto social y emocional en el que se desenvuelve. Los cambios en uno de estos elementos pueden tener un impacto significativo en los otros. Por ejemplo, una ruptura en la comunicación entre los personajes principales puede afectar relaciones de los personajes secundarios. Del mismo modo, los cambios en el contexto emocional o situaciones pueden difundir o influir en las formas que se comunican entre sí. Podemos observar cómo los patrones comunicativos se adaptan o rompen en la película debido a cambios en el contexto o en las relaciones. Por ejemplo, una relación emocional puede cambiar drásticamente en la dinámica de la comunicación entre dos personajes, llevándolos a adaptar su forma de hablar o escuchar e interactuar. Bronfenbrenner puede ser aplicada para examinar cómo el entorno social y cultural que influye en las pautas de comunicacionales. Los personajes y cómo estos elementos externos modelan sus formas de interactuar entre sí. La familia y el entorno cercano, los personajes principales están influyendo por otras relaciones familiares en las dinámicas que se establecen dentro de su entorno cercano. Por ejemplo, podríamos ver cómo las comunicaciones entre padres e hijos y hermanos afectan las habilidades comunicativas y las formas de expresión emocional de los protagonistas. La comunidad y las redes sociales en el contexto social más amplio también desempeñan un papel importante en las interacciones comunicativas. La película podría mostrar cómo las normas sociales, las expectativas culturales o las influencias de la comunidad influyen en la forma en la que los personajes se comunican y se relacionan entre sí. La educación y entorno laboral, los entornos educativos o laborales de los personajes también pueden impactar en las pautas comunicativas. Por ejemplo, la forma en que se expresan los lugares de trabajo o interactúan en situaciones sociales formales se pueden ver moderadamente por estas influencias externas. René Zavaleta, conocido como en su enfoque sistemático para poder comprender la sociedad latinoamericana, él ofrece una perspectiva valiosa para poder analizar las interacciones comunicativas quizás para siempre. Las dinámicas sociales, él dice que se sugiere analizar las interacciones comunicativas a la luz de las dinámicas sociales presentes en la película. Esto incluiría aspectos como las estructuras, el poder de las jerarquías sociales, de la diferencia de género, clase o edad. Se puede incluir en la comunicación de los personajes, por ejemplo, como la posición social de un personaje impacta en el otro. En el contexto cultural dice que considera importante explorar cómo las normas culturales, los valores y las tradiciones presentes en la película moderan interacciones comunicativas. En conclusión, la complejidad de todos los sistemas de Sasha y Marcus afecta el desarrollo de sus vidas, tanto de forma positiva como negativa. Por un lado, les permite ser personas únicas, creativas y auténticas, que tienen una pasión y un talento que los hace felices y que los une. Por otro lado, les genera problemas, dificultades y sufrimientos que los hacen sentir confundidos, frustrados y tristes. La complejidad les obliga a tomar decisiones y a asumir riesgos, que pueden tener consecuencias imprevistas e irreversibles. Les exige que se adapten y que se transformen, que se conozcan y que se acepten, que se comuniquen y que se comprendan, que se amen y que se respeten. La complejidad es, en definitiva, tanto el desafío como la oportunidad que tienen Sasha y Marcus para crecer y para ser felices.